Esta es la última enseñanza acerca del tema un reino de sacerdotes. Hemos hablado de que la iglesia es el reino de sacerdotes, el reino de sacerdotes, el sacerdocio de Dios para este mundo hoy. Vamos a hablar finalmente de cómo fueron consagrados los sacerdotes en el tiempo de Israel. Aunque nosotros estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, todo lo que ocurrió en Israel es tipológico, es un tipo de lo que ocurre con nosotros en nuestro sacerdocio, lo que ocurrió ritualmente, físicamente en Israel, la forma del sacerdocio, lo que ellos hacían, todo eso viene a cumplirse espiritualmente en nosotros, primero en Cristo y luego en nosotros. Entonces vamos a hablar de cómo fueron consagrados los sacerdotes para funcionar y hacer el servicio del Señor. El primer requisito para ser sacerdote era que las personas que eran candidatos a ser sacerdotes fueran de la familia de Aarón, descendientes de Aarón. Pero aún dentro de los descendientes de Aarón, no todos llegaron a ser sacerdotes. Solamente podían ser sacerdotes los que no tuvieran defectos físicos ni enfermedades contagiosas. No podían ser sacerdotes personas que fueran ciegos, rengos, que tuvieran defectos físicos de alguna clase de discapacidad, o que tuvieran enfermedades como lepra, enfermedades venéreas y todo eso. No podían ser escogidos como sacerdotes. El sacerdote era escogido de entre sus hermanos. Quizás un descendiente de Aarón tenía 5 hijos y 3 de sus hijos quedaron desechados del sacerdocio y solo 2 fueron escogidos porque cumplían los requisitos. Así es que el primer paso en el ordenamiento de un sacerdote era que debía ser escogido y seleccionado. Nosotros fuimos escogidos en la eternidad. En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice exactamente eso, ¿no es cierto? Que cuando en la eternidad, antes que el mundo existiera, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así es que este primer requisito se cumple en nosotros, fuimos escogidos. El segundo requisito, una vez que era escogido, es que era llamado delante del sacerdote para empezar el proceso de establecerlo y ungirlo. No solamente era escogido y se quedaba en su casa y ya era sacerdote, no era suficiente. Había sido escogido, pasó la prueba, pero ahora tenía que venir delante del sacerdote, del sumo sacerdote. El sumo sacerdote generalmente no era el que lo llamaba, sino que él avisaba a su padre para que su padre lo trajera. Y así también hoy día el Señor Jesucristo nos llama a través de los que Él envía a traernos para que seamos salvos. Por lo tanto, este requisito se cumple en nuestro llamamiento a la salvación. Hemos sido llamados por el Señor a la salvación. Y aunque éramos escogidos y todavía no éramos llamados, todavía no entrábamos en el proceso, pero ahora hemos sido llamados a la salvación y ese requisito se cumple en nosotros. La tercera cosa que ocurría es que el sumo sacerdote, una vez que el hombre estaba delante de él, hacía un sacrificio expiatorio, un sacrificio por los pecados de ese hombre para que él fuera perdonado y fuera justificado delante del Señor. Porque debía ser limpiado espiritualmente primero. Delante de Dios, sus pecados tenían que ser resueltos antes de ser ungido como sacerdote. Y en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra
Justificado significa declarado sin culpa, declarado inocente. Por eso en el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal como había un sacrificio para poder resolver los problemas espirituales de ese candidato a sacerdote, hubo un sacrificio para nosotros, para resolver los problemas que nosotros teníamos con el pecado. Luego, el sacerdote es lavado con agua. Este lavamiento se realizaba en el atrio. Todo esto que estamos hablando hasta aquí se realiza en el atrio. Este lavamiento se realizaba en el atrio y era un lavamiento ya no era el sacrificio que se estaba haciendo sobre el altar, sino un lavamiento espiritual. Había un sacrificio espiritual y había un lavamiento espiritual. En el capítulo 22 del libro de Hechos, el versículo 16, Ananías va a Saulo en ese momento que se ha arrepentido, y va con este mensaje y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo con agua es el lavamiento de nuestros pecados. Este es un sacramento espiritual. El hombre está recibiendo agua sobre su cuerpo, y la sangre de Cristo está limpiando y lavando sus pecados. Los pecados no solamente deben ser perdonados el día que nos convertimos a Cristo, sino que deben ser lavados. El perdón ocurre en los cielos, el lavamiento ocurre en nosotros. Somos lavados en el bautismo del agua. Y entonces el hombre ha sido justificado, pero ahora es lavado. Este es el purificado. Este es el cuarto paso. El quinto paso es que el sacerdote ahora es vestido. Se le viste de una vestidura de lino fino, de lino especial, una vestidura sacerdotal. Una vestidura sacerdotal. Y esa vestidura sacerdotal es la vestidura para realizar el sacerdocio. Él no puede realizar el sacerdocio con cualquier vestimenta, sino con esa vestidura de lino. Así lo estableció Dios en su regla. Pues bien, nosotros también hemos sido vestidos con vestidura sacerdotal el día que fuimos bautizados. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol Pablo lo declara de la siguiente forma. Dice, versículo 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Nos vistieron, nos bautizaron y nos vistieron espiritualmente. Nosotros vestimos vestiduras de lino fino. El lino fino son las acciones justas de los santos. Esta es la vestidura sacerdotal para poder ministrar delante del Señor. Luego que el sacerdote es vestido, entonces es ungido. Es ungido. Es ungido con sangre y con aceite. En Éxodo, en el capítulo 29, el Señor le dice a Moisés cómo serán ungidos los sacerdotes una vez que ya sean separados y una vez que sean vestidos, deben ser ungidos. Y el versículo 20 y 21 dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Así es que ahora debían ser ungidos.
ungidos con sangre. Mira, el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. ¿De qué habla esto? Que la sangre tenía que limpiar el oír, el percibir, los sentidos de la percepción espiritual. El dedo de la mano derecha habla de la mano del poder y habla del actuar, de los actos, de la vida cotidiana. Y el pie derecho habla de los pies. Los pies te llevan en cierta dirección. Así es que nuestro oír, nuestras percepciones, nuestro hacer y la dirección que toma nuestra vida, todo debe ser limpiado con la sangre de Jesús y tenemos que ser ungidos luego con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros también hemos sido ungidos. Por eso dice 2 de Corintios 1:21, el que nos ungió es Cristo. Una vez que el hombre había pasado por todos estos pasos, escogido, llamado, justificado, purificado, vestido y ungido, entonces era declarado sacerdote, empoderado como sacerdote, empoderado como sacerdote. Y desde ese día era llamado sacerdote. Definitiva y oficialmente ese hombre ahora era un sacerdote de Dios. Y nosotros, definitiva y empoderadamente somos sacerdotes de Dios para siempre. Por eso, en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, el apóstol Juan declara lo siguiente: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Hemos sido hechos sacerdotes y hemos sido declarados sacerdotes de Dios en este mundo y por toda la eternidad. Hemos pasado por todo el proceso que pasaba el sacerdote. El sacerdote israelita obviamente pasaba por un proceso físico, pero nosotros pasamos por el mismo proceso, pero espiritualmente, porque lo que ocurrió con el sacerdote israelita tipifica lo que ocurre con nosotros como sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y una vez que hemos pasado por todos estos pasos, viene la última orden o la última secuencia de todo este proceso de ordenar al sacerdote. ¿Cuál es? Enviarlo para el servicio. El Señor Jesucristo dijo: como el Padre me ha enviado, así yo os envío ahora al mundo. Él vino para hacer la tarea y ahora nos envía a nosotros. Una vez que el sacerdote era ungido y empoderado, se le daba la misión. Tú vas a sacrificar tales días en tales lugares, tú vas a hacer en tal tarea. Se le asignaba la tarea. Antes de ser ungido no podía hacer eso, antes de ser ordenado no, pero una vez que era ordenado y empoderado, se le daba una misión. Nadie recibió el sacerdocio solamente para tener un título de sacerdote y luego irse a su casa. Todos los sacerdotes fueron ungidos para servir y para servir constantemente al Señor. Que nadie piense que ser un ministro del Señor, que ser un santo de Dios, que ser un sacerdote de Dios es algo que te añade rangos, te añade cargos y solamente para que los tengas y los puedas lucir. Que nadie piense eso, porque todo sacerdocio que nos es entregado es para servir. Es para servir. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Observa, no dice si alguno anhela ser obispo, sino si alguno anhela obispado. Ser obispo es el título, obispado es servir. Nosotros somos sacerdotes para servir a Dios primeramente, a la iglesia y a los hombres. Nuestro sacerdocio tridimensional. Hemos pasado por todos estos procesos. Fuimos escogidos en la eternidad, llamados en el tiempo, justificados, purificados, fuimos vestidos, fuimos ungidos, fuimos empoderados y fuimos enviados. Cumplamos nuestro sacerdocio porque nosotros somos el reino de sacerdotes de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amados.